Vamos a pasar ahora, vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a hablar de monos venidos a más em, y de estos descubrimientos que han tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, de estos nuevos homininos, estas especies que se han encontrado por una parte en Israel, en el yacimiento de Necher Ramla. Yo no sabía que en Israel también hay ramblas, como aquí en España. Tenemos aquí en Santa Cruz y en Barcelona, pero bueno, pues por lo visto sí que hay. Y, y allí pues se ha descubierto lo que parece ser una nueva especie de homínido que puede tener cierto parentesco con el Homo sapiens. Y sobre todo luego ya también quizás más comentada y más polémica también este descubrimiento en China de esto que se llama el hombre dragón, que es un cráneo que ya estaba desde hace tiempo, pero que ahora pues de repente han descubierto que esto es lo más parecido a nosotros, lo más parecido al Homo sapiens que ha existido, más que el Neandertal y más que todo. O sea, que esto es la caña. Bueno, yo no sé, yo veo estas noticias y digo, vamos a ver, ¿qué opinan de esto a París y Francis? Alberto, por ejemplo, ¿nos puedes dar una introducción de esto, cómo se coloca esto en lo que sabemos? Vale, en primer lugar, creo que la primera cosa que hay que tener en mente es que esto de definir una nueva especie no es algo trivial ni que ocurra con un solo artículo y que no se ha definido ninguna nueva especie, ¿vale? Aunque algunos de los autores, sobre todo del paper chino, ellos sí que creen que desde luego tienen una nueva especie y no sé qué, pero no. O sea, para definir una nueva Esto, especie para hace esta falta gente una mucho nueva más. especie, para esta gente una nueva especie es como para ustedes una nueva partícula. O sea, están continuamente, ¿no? Sí, bueno, además, otro debate distinto sería lo que son las especies en el género Homo y cómo algunas especies como Homo erectus, pues claramente son una especie de cajón desastre en el que metes un montón de cosas, no todas parecidas, ¿no? Pero bueno, ese sería un debate distinto. Pero en cualquier caso, no se ha aceptado por la comunidad que se haya definido una nueva especie. Uno de los dos artículos no dice que hayan hecho eso, sino que hablan de una nueva población, que es el paper de Science, que incluye algunos autores españoles, y otro de los artículos, el chino, sí que va un poco en esa dirección, aunque tampoco llegan a afirmarlo de manera explícita. Pero bueno, antes de hablar de esos dos papers, yo quería hacer una especie de introducción para que la gente tenga en mente qué tipo de especies tenemos en los momentos que son relevantes para estos artículos y más o menos dónde están. Porque inicialmente la gente pensaba que esto era muy fácil, ¿no? Que uno pasaba de Homo erectus a Homo neandertal y de Homo neandertal a Homo sapiens y ya está. Y aquí se ha terminado la historia. Y hoy en día pues sabemos que esa historia es mucho más complicada, que la mayoría de las especies humanas evolucionaron en África, hay unas pocas que evolucionaron en Eurasia, ¿vale? Y esas probablemente incluyan al neandertal y a lo mejor a sus parientes más cercanos, por ejemplo los denisovanos. Pero la gran mayoría de las especies evolucionaron en África y salieron de África y se extendieron por el resto del mundo. Entonces, aquí estamos hablando sobre todo de Eurasia. Los chinos en concreto pues son básicamente Extremo Oriente, es el noreste de China, y en Israel alrededor de hace pues 130.000, 140.000, 150.000 años, alrededor de eso. Entonces, creo que es importante para poder entender estos descubrimientos saber quién estaba por ahí, ¿no? ¿Quién sabemos que estaba por ahí y por lo tanto podría haber influido en estos restos que hemos encontrado? Y los que seguro que estaban por ahí, sobre todo en el este de Asia, era Homo erectus. Homo erectus es la primera especie humana que se supo que salió de África, salió muy pronto, salió hace 1,5 millones de años o algo por el estilo, mucho tiempo, y se sabe que sobrevivió en el sudeste de Asia hasta hace 100.000 y pico años, 100.000 y muy poquitos. Entonces, bueno, cabe pensar que Homo erectus pudiera estar en Israel. La verdad es que no tenemos restos tan recientes de Homo erectus en Israel, pero bueno, digamos que no está descartado. O en Asia, en el este de Asia, parece bastante más probable porque sí tenemos restos de Homo erectus tan recientes allí. ¿Quién más podría estar por ahí? Pues podrían estar por ahí los neandertales. Los neandertales no sabemos muy bien cuándo surgieron y de hecho hay mucha discusión de qué son verdaderos neandertales, qué son pre-neandertales y todas estas cosas. A menudo fósiles similares a neandertales encontrados en Europa que sean de más recientes que hace 250.000 años, se dice, esto es un neandertal. Pero en la práctica, la época dorada, entre comillas, de los neandertales es más bien alrededor de hace 100.000 años. Es entre hace 120.000 y 60.000 años. Esos son los neandertales clásicos, como quien dice. Entonces, ¿dónde estaban esos neandertales desde hace más o menos 250.000 años? Pues estaban seguro en Europa, casi con toda probabilidad en Siberia y
habría algunas poblaciones también en el Próximo Oriente, con lo que es posible que hubiera neandertales donde se han encontrado estos restos en Necher Ramla, en Israel, ¿vale? Y luego, finalmente, tenemos Homo sapiens. Homo sapiens nace en África hace 300.000 años y sale de África en varias oleadas que cada vez vamos conociendo mejor. Sabemos que la oleada de la que provenimos los humanos que ahora llenamos el planeta es una oleada muy, muy tardía, es una oleada como de hace 70.000 años, pero que hubo oleadas anteriores y que esas oleadas anteriores parece que no han dejado rastro genético al menos importante en nosotros. De hecho, hace un par de años recuerdo que salió un paper que ya se decía que había una primera oleada de Homo sapiens que salió de África hace 200.000 años. Entonces, en resumen, y cogiendo todo un poquito con pinzas porque no tenemos atestiguada la presencia de todas estas especies en todas partes. Pero en la época que nos interesa, hace, digamos, 150.000 años, podía haber Homo erectus, sobre todo en el este de Asia, podía haber neandertales, sobre todo en Europa y Próximo Oriente, y podía haber Homo sapiens, que fuesen poblaciones de Homo sapiens de las que nosotros no somos descendientes, sobre todo en Próximo Oriente. Y esta es un poquito la situación de lo que se sabe. Y sobre esto están pues estos descubrimientos que se acaban de anunciar ahora. Uh-huh. Que, insisto, son dos descubrimientos diferentes, que igual nos hemos liado un poco porque hemos hablado de varios papers y tal. Estamos hablando de que son dos descubrimientos diferentes, uno es el de Israel y otro es el de China, por tenerlo así claro. Y hay varios papers de cada uno, por lo menos del de China hay 3 papers, el de Israel no sé si hay 1 o 2. Yo he leído uno en Science y del de China hay 2 en Science, sí. 2. Del de China hay 3 en The Innovation, que es una revista que yo no conozco demasiado bien. Y bueno, pues no sé, quiero decir, no es Science, ¿vale? O sea, que cuidado con... A mí me llamó la atención eso también, ¿no? Esa publicación en The Innovation. ¿Tú conoces esa revista, Francis? Sí, bueno, es una revista del grupo Cell. El grupo Cell es de Elsevier y, bueno, los grandes grupos, digamos, de biomedicina, pues Science, Nature, Cell. Cell todos están imitando el estilo de Nature. Nature, cuando lo compró al Nature Publishing Group, lo compró Springer. Ya venían con una trayectoria, ellos querían venderse a Springer, entonces decidieron convertir Nature en cientos de revistas. Entonces ahora mismo sacan todos los años 3 o 4 revistas y están constantemente sacando revistas nuevas Nature y nuevas Communications y Nature Reviews y Nature no sé qué, y revistas como Polymer, es una revista del grupo Nature, y entonces aparece en la web nature.com. Y después aparece el código y no aparece ningún... Y luego tú ves el artículo y dices, Polymer, ¿esto qué tiene que ver con Nature? Y Cell está haciendo lo mismo. Cell está acompañando la revista principal de muchos comentarios, como News and Views, como Perspectives de Science, comentarios de investigadores sobre los artículos, y está promocionando el tema de que los periodistas tengan un embargo de los artículos y tengan todo ese tipo de mecanismos, ¿no? Quiere explotar. Y entonces está aprovechando toda esa medida en la principal de Cell para generar una enorme cantidad de revistas, Cell no sé cuál, Cell no sé cuánto, y algunas, pues ya no le caben los nombres, con nombres tan exóticos como Innovation. Sí, exacto. Yo tengo para los que no sean tan afectos a la ciencia y a la música, es como la Squire Defender. Para los entendidos sabrán a qué me refiero. Yo tengo la sensación de que estamos siendo colonizados por los expertos en marketing, básicamente, pero bueno. En fin, por decir así con 3 palabras qué es lo que se ha publicado en estos 2 descubrimientos distintos, el descubrimiento de Israel son una serie de restos muy fragmentarios, ¿vale? Son un trocito de un cráneo y una mandíbula casi completa, pero no del todo completa. Son una serie de restos que tienen ciertas características similares a los neandertales y ciertas características como más antiguas, que los acercan un poquito a Homo erectus, ¿vale? Sobre todo en el cráneo hay un dato que me ha gustado mucho, que es el ángulo formado entre 2 de las suturas del cráneo. Ese ángulo le acerca bastante a Homo erectus, le aleja mucho de Homo sapiens y está como en el límite para los neandertales, ¿no? Pero bueno, aquí hay una discusión que tenemos siempre de cuán grande era la variedad intraespecie, ¿no? Es decir, ¿había neandertales con ángulos de esa sutura muy variados o todos tenían la misma, ¿no? Y luego cuando ves los datos, pues te das cuenta de que en esa sutura en concreto los neandertales tienen 94,9 grados más menos 3,4
y este cráneo es 91,1. O sea que está un poquito más allá de la 1 sigma de los neandertales. O sea que bueno, no está tan lejos de los neandertales, ¿no? Bueno, Sí, a mí me pues gusta lo eso, pones- destacar que la portada de Science es la protagonizada por este nuevo cráneo de Israel, pero Mm, lo que vemos es una especie de cráneo borroso, nebuloso, como fantasma, sobre el sí, que ha superpuesto el trozo de mandíbula, el pequeño trozo de mandíbula y el pequeño trozo de cráneo. Entonces te das cuenta de exacto. realmente lo poquísimo de información que tienen, ¿no? Sí, Lo bueno es que, claro, tienen varios dientes y aquí en España pues tenemos a María Martínón Torres, que es especialista en dientes eso es. y ha sido una de las firmantes de uno de los 2 artículos en Science sobre este tema. Vale. Comentabas, Entonces, Alberto, me hace pensar en si dentro de 500 años alguien se encuentra con el cadáver con los restos de Gasol, va a pensar que era otra especie, ¿no? Porque se mueve está claro, sí, más allá sí, de un ¿no? sigma de la media. Completamente. Es que ese es un problema que tenemos, Hombre, pero debido a también, lo fragmentario del registro y un poco a ideas un poquito naif acerca de cómo es una especie, ¿no? De, bueno, serán todos más o menos iguales, comerán todos más o menos lo mismo. Hombre, ¿cómo va a comer lo mismo uno que vive en Escandinavia y uno que vive en Israel? Ya. Pues, lógicamente. Y de todas recordar formas, eso, que hoy en día los pigmeos africanos, los suahilis, los españoles y los chinos somos de la misma especie, fuera de Exacto. toda Y duda. nos, Sin y embargo, nos un podemos pigmeo reproducir y son nuestro cosas mucho más ADN. pequeñas Claro, que los de Suecia, por ejemplo. exacto. que por responder al comentario de José sobre lo de Gasol, también ya sería mala suerte que entre 100.000 años encuentren un cráneo de un humano moderno y sea el de Gasol. O sea, quiero decir que también ahí juega un poco con la estadística de que bueno, lo normal es que encuentres a alguien parecido a la media, ¿no? Sí. O no, ¿eh? O no. Porque hay muy poquitos restos y solo encontramos restos en ciertos lugares muy concretos. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos del registro fósil humano, que está centrado en ciertos lugares, ¿no? O sea, en España, pues en Atapuerca, todo el mundo estudiando Atapuerca. En España hay muchos otros lugares donde hay restos humanos, pero están mucho menos estudiados y realmente ahí queda oculto una enorme cantidad de información que lo único que necesitaría serían varios millones de euros al año, pero nadie quiere gastarse ese dinero en eso, solo se gasta en Atapuerca. Sí, y además es lo que Francis decía, el fenotipo, el aspecto externo medible, no genético del organismo, puede ser muy dependiente de la zona. Es que si tú buscas cráneos humanos en donde viven los pigmeos, pues vas a encontrar cráneos de pigmeos. Y si buscas cráneos humanos en Escandinavia, pues vas a encontrar cráneos escandinavos. Entonces, ahí hay que ser muy cauto en este sentido, porque la variedad intraespecie te puede engañar. Entonces, por seguir con esto de Israel, a mí me gusta más la lectura que hace María Martínón y su grupo en el paper de Science que la que hace luego el grupo chino. Porque la que hacen ellos es, bueno, esto puede representar una población con características arcaicas que vivía en Israel hace 140.000 años, más o menos, es la datación que ellos proponen. Y como ven que tiene mezcla de caracteres neandertales y caracteres más arcaicos todavía, que digamos acercan a Homo erectus, pues las preguntas son muchas. La pregunta es, bueno, ¿estamos hablando de una especie de híbrido entre neandertales que ya vivían ahí y una población más arcaica que ya vivía ahí? ¿Estamos hablando de que a lo mejor ciertas características neandertales son heredadas de esta población? Es decir, que esta población se desplazó hacia el norte y esas características terminaron insertadas en los neandertales de Europa, porque hay que pensar que los restos de neandertales de antes de hace 130.000 años son muy escasos y son sobre todo comunes en el oeste de Europa. Entonces, no conocemos tan bien el origen de los neandertales como esta época de neandertales clásicos, de la que yo he hablado antes. Así que hay que tener cuidado con a qué características llamas claramente neandertales, porque igual lo que es claramente neandertal hace 100.000 años, hace 200.000, solo pertenecía a ciertas poblaciones de los neandertales. Así que cuidado con eso. Y aquí hay una cosa, que es que el grupo español, María Martínón, Arzuaga, tal y cual, tienen cierto interés en la teoría de que hubo una especie de influjo de genes desde el Próximo Oriente hacia Europa y eso se reflejó en lo que ellos están viendo en Atapuerca y tal y cual. O sea que de alguna manera ellos interpretan este hallazgo en este sentido, en el sentido de, oye, que igual las propiedades de los neandertales en parte provienen de esta población que vino del Próximo Oriente hacia Europa, tal y cual, pero puede interpretarse de otras maneras, no es la única interpretación posible. A mí lo que me ha dejado un poco perturbado es que, Alberto, por lo que decías, o sea, estamos hablando, la única característica distintiva es esa sutura craneal que está a un sigma
de lo normal. O sea, toda esta historia que han montado es por un descubrimiento a un sigma de significancia. Sí, pero no es la única. O sea, quiero decir, este es un dato numérico que a mí me ha gustado porque digamos, permite cuantificar con gran claridad la diferencia entre los diferentes grupos. Pero hay otras cosas. O sea, el diente, por ejemplo, los dientes tienen características muy claramente neandertales. Los dientes de neandertales son muy característicos. O sea, quiero decir, hay otras cosas que son más sutiles y que todo suma a esta conclusión. Pero en la práctica, pues sí, podríamos decir que no estamos hablando de un descubrimiento de 3 sigmas en ningún caso, ni aunque integremos todas estas otras cosas, claro. Sí, en ese campo de la antropología, si este tipo de cosas se publican en grandes medios a bombo y platillo porque generan una enorme cantidad de eco, pero en realidad son resultados muy, muy escasos. O sea, aquí lo que más hay son dientes. Exacto. Y en ese sentido, bueno, es una pieza importante, que hay importantes diferencias entre un diente de niño y de adulto, hay importantes diferencias entre neandertal y humano, etcétera, pero que estamos hablando de dientes, ¿vale? Que no hay grandes, no son tan grandes las diferencias y podría haber modificaciones. Son dientes que llevan mucho tiempo y que pueden haberse deformado, pueden haber ocurrido cosas, ¿no? Sí, es verdad que los dientes, por fortuna, son una de las partes del cuerpo que más información aporta. Yo creo que probablemente el cráneo sea, en general, lo que más información aporta, pero luego, antes incluso de ir a las manos o algo de esto, los dientes aportan mucha información. O sea, está bien tener dientes en ese sentido, pero claro, no hay que tomarlo como palabra de Dios, pues solo son unos dientes. Sí. Y lo maravilloso hubiera sido tener genética, o sea, poder extraer de los dientes algún tipo de resto de ADN para al menos reconstruir el ADN mitocondrial o algo así, que eso hubiera dejado fuera de toda duda, porque yo estoy sesgado hacia el mundo genómico en el tema este de la antropología. A mí la antropología genética me convence, la genómica me convence, pero la puramente etológica, puramente de ver el fenotipo y de ver los rasgos, pues a mí me genera muchas dudas por la variabilidad. La hipótesis de toda la vida siempre ha sido que los humanos modernos somos los únicos que en la actualidad variamos muchísimo. El resto de las especies varían poquísimo, porque si no habría muy poquitas especies y tiene que haber muchas. Porque es clave que haya muchas, porque la evolución requiere que haya muchas. Pero claro, tú dices, bueno, ¿y por qué nosotros variamos tanto y los otros menos, ¿no? Sí, yo estoy totalmente con Francis en eso. O sea, yo cuando vea genética de esta población o de cualquier otra, tengo la sensación de que camino sobre un suelo firme. Y cuando hablamos de morfología y de todo esto, pues tienes la sensación de, ostras, este suelo no estoy muy seguro si se puede caer bajo mis pies, ¿no? Y no hay genética en ninguno de estos dos estudios, ni en el de Israel ni en el de China, por desgracia. Sí. Quizá lo haya en el futuro, pero... Sí, el cráneo de China está muy bien conservado, o sea, es un cráneo bastante completo y las fotos son preciosas, ¿no? Sí, sí. Pero creo que no hay dientes en el caso de China. No lo recuerdo, no estoy seguro. Creo recordar que no, por lo menos no lo he visto en las fotos. Vale, si no los hay, entonces mala noticia para sacar el ADN porque los dientes es donde mejor se suele conservar de este tipo de huesos. Entonces, bueno, en conclusión, lo de Nasher Ramla, lo de Israel, pues podemos decir que es una evidencia interesante, preliminar, pero interesante, hacia la presencia de especies al menos parcialmente arcaicas en épocas relativamente modernas, porque estamos hablando que hace 130.000 años ya solo quedaban un reducto de Homo erectus en el este de Asia, neandertales, algo de denisovanos a lo mejor, porque igual son lo mismo, y Homo sapiens, ¿vale? Entonces, estamos hablando de cosas arcaicas en épocas relativamente modernas, lo cual está bien, es interesante, y nos añade, digamos, un poco de complejidad a este asunto de la evolución humana, que cuanto más sabemos, pues más complejo lo vamos viendo, ¿no? Sí, en España ha tenido mucho eco por eso, porque el grupo de José María Bermúdez de Castro lleva muchos años pretendiendo esa entrada por Levante. Y entonces este dato de homínidos en el Levante hace 140.000, 120.000 años, les viene muy bien y les cuadra muy bien con sus ideas, que son ideas que llevan ya planteadas pues más de 20 años y que son ideas que están en competencia. O sea, lo que quizás tiene que quedar claro para los oyentes es que este campo es extremadamente competitivo, en el que cada grupo tiene una opinión muy firme, dice lo mío es lo correcto y lo de los demás es mentira, y que en España estamos extremadamente sesgados por la opinión dominante de estos grandes genios de la divulgación y de la antropología, que son pues Arzuaga, Bermúdez de Castro, bueno, y ahora Martinón Torres María está haciendo una labor divulgativa increíble. Entonces ellos sesgan completamente los medios españoles, ¿no? Hacia una cierta visión,
que después cuando te lees los libros de texto, los libros de divulgación que escriben ellos, sí suelen ser más rigurosos en ese sentido. Suelen plantear que esto es una hipótesis, nosotros dijimos esto, somos los pioneros en decir esto, ahora hay resultados que nos apoyan, pero siempre van dejándolo siempre como que en papel no lo quieren escribir, pero a nivel de medios lo que vienen a decir es que todo este tipo de cosas apoyan sus ideas, ¿no? Y me parece maravilloso, que cada uno tiene que defender sus ideas. No, y sobre todo que no somos diferentes de los demás en ese sentido. O sea, que el grupo español hace esto, pero los grupos alemanes pues hacen lo suyo también. O sea, y bueno, y ahora vamos a hablar de los chinos que están haciendo lo suyo. A mí me parece que pasándose ya un poquito de la raya, ¿no? Pues venga, vamos con eso. Vamos con los chinos. Vale. ¿Qué pasa? Pues los chinos... El hombre dragón que por lo visto es un cabezón, ¿no? Sí, es una cabeza bastante grande, un poquito más grande que la media humana, digamos, que la media de Homo sapiens. Lo que pasa es que eso no es inaudito, porque los neandertales, por ejemplo, sabemos que tenían de media una capacidad craneal mayor que nosotros. Sería, digamos, es bastante cercano a la capacidad craneal de un neandertal, en ese sentido. Es un cráneo grande. Y bueno, también tiene, en ese sentido, es parecido al hallazgo de Israel, tiene ciertas características arcaicas y ciertas características modernas, ¿no? Hay algunas características que lo acercan casi a Homo erectus y hay otras que lo acercan casi a Homo sapiens, en ese sentido. Y eso lo hace un resto difícil de ubicar en el árbol, ¿no? Yo, si tuviera que apostar, pues a lo mejor hablaría de que es el resultado de una mezcla de poblaciones. Sabemos que en el este de Asia pues había denisovanos, que los denisovanos son como primos de las neandertales o quizá algún tipo de neandertal. Sabemos que podría haber en ese tiempo Homo sapiens, porque los Homo sapiens habían salido de África. Lo que pasa es que no nos consta que hubieran llegado tan lejos como el noreste de China. Eso está muy lejos. Y sabemos que podría haber poblaciones residuales de Homo erectus o de lo que podríamos llamar los descendientes de Homo erectus, porque claro, seguir llamándole Homo erectus 2 millones de años después da un poco de risa. Pero, o sea que en el este de Asia probablemente había una mezcla importante de poblaciones y esto podría ser el resultado de esa mezcla. ¿Dónde está la polémica? La polémica está que este grupo chino hace un análisis puramente morfológico, puramente basado en la morfología, básicamente pues un análisis de si esta cosa se parece a Homo sapiens, debe de ser que está cercano, es un pariente cercano de Homo sapiens. Si se parece a Neandertal, debe de ser que es un pariente cercano de Neandertal. Pero con cosas morfológicas, con cosas que mides en el cráneo y les sale una cosa un poco rara. Y la cosa rara que les sale es que este cráneo, junto con otros restos de China, Homo antecesor y no sé qué otras cosas, forman una especie de grupo humano que es el más directamente emparentado con los Homo sapiens. Y eso es muy raro, porque Homo antecesor es de hace 800.000 años, que Homo antecesor es muy antiguo, y porque además ellos utilizan, lo que a mí me ha chirriado del paper chino, es que ellos utilizan un phrasing, unas palabras concretas que a mí me suenan muy raro. Porque ellos están hablando todo el rato de este cráneo podía representar la transición entre Homo erectus y Homo sapiens. Y yo leo eso y digo, ¿pero qué dicen? O sea, ¿pero qué transición? O sea, si la transición si ocurrió en África. O sea, da la sensación de que ellos quieren sugerir que Homo sapiens podría no haber surgido en África. No lo dicen, ¿eh? No lo dicen explícitamente en ningún momento del paper. Pero el tipo de palabras que utilizan y el hecho de que nos muestren ese árbol filogenético en el que tienes Homo sapiens al ladito, este grupo en el que está el cráneo que ellos están describiendo, y más lejos los neandertales, pues da la sensación de que te están diciendo, no, es que igual Homo sapiens nació en China. A mí eso me chirría enormemente. O sea, no lo dicen, ¿eh? Yo no les puedo culpar de que digan eso. Pero utilizan unas palabras que en lugar de ser cautos, como yo creo que son en el paper de Science, que hablan pues, de un posible grupo híbrido, de un grupo con características arcaicas cuyo origen pues, no está claro, aquí como que son mucho más tajantes en algunas cosas y da la sensación de que te quieren vender que Homo sapiens nació en China. Y a mí eso, vamos, eso me parece que está out of the question. Eso está totalmente fuera de cuestión, ¿no? Sí, no lo sé. Entonces, tú ahí lees más de lo que ponen. Pero bueno, sí. Yo leo más de lo que pone, pero es que, quiero decir, ellos hacen un análisis morfológico que les da que una serie de restos bastante heterogéneos, incluyendo Homo antecesor, están muy directamente emparentados con Homo sapiens y más lejanamente emparentado con los neandertales.
Y luego utilizan estas palabras así un poco, la transición entre Homo erectus. ¿Pero qué transición? O sea, ¿qué transición? O sea, la transición es, había unas poblaciones de Homo erectus, fueron siendo sustituidas poco a poco por poblaciones de otras cosas, de denisovanos, de Homo sapiens, de no sé qué, y posiblemente hubo una mezcla entre esas poblaciones. Esa es la transición. Entonces, que me pongan ese árbol filogenético junto a esas palabras, a mí me chirría un poquito, la verdad. Y bueno, el hecho de que quieran definir una especie, porque eso sí que básicamente lo dejan caer, esto es una nueva especie de Homo, tal y cual, no sé cuántos. En fin, a mí me parece que no tienen suficiente para definir una especie. Tienen un cráneo que es ciertamente interesante y que como es grande, pues cabe pensar que sea un cráneo denisovano, porque los denisovanos están muy cerca de los neandertales y los neandertales sabemos que tenían cráneos muy grandes. Pues cabe pensar que ese cráneo tenga un parentesco denisovano muy cercano. Y a mí eso no me encaja. Está muy lejos geográficamente, ¿no? No, porque los denisovanos se han encontrado en Siberia central. O sea, quiero decir, ya prácticamente Mongolia. Cabe pensar... Claro. Cabe pensar perfectamente que los denisovanos llegaran hasta el Pacífico. Sí, exactamente. Ese cráneo está mucho más cerca del Pacífico, pero claro... y sobre todo recordar eso, las glaciaciones, ¿no? Cuando bajaron esos hielos, pues muchos de estos humanos trataron de ir hacia el sur y hacia lo más cerca posible del mar, que es donde están los climas más moderados. Exacto. Entonces, ¿qué hay que sacar de estos restos de China? En mi opinión, que ya veis que aquí yo soy un físico teórico y estoy aquí sentando cátedra de manera que da un poco de vergüenza. Pues, en mi opinión, en Asia tú tienes un mosaico de poblaciones bastante distintas, de provenencias diferentes, que algunas han llegado hace mucho tiempo, que otras han llegado luego. Y bueno, cabe pensar que hubiese cierta mezcla y no es sorprendente que hubiera algunos individuos con características arcaicas y modernas. Hay que pensar que en África, Homo naledi, por ejemplo, que se descubrió en 2015, 2014, no me acuerdo, Homo naledi tiene unas manos súper modernas de Homo sapiens y un cráneo súper antiguo de Homo habilis, prácticamente. O sea que la presencia, la mezcla de características arcaicas y modernas no es rara. Y no hay que dar como eso en concreto como un súper descubrimiento. Es relativamente normal, porque hay poblaciones que están conviviendo y que pueden hibridar y que puede haber transmisión de genes de las unas a las otras. Y yo creo que todo este puzzle solo se podrá montar bien cuando tengamos ADN. Cuando tengamos ADN, pues veremos si el ADN de este cráneo está más cerca de denisovanos o está muy lejos de los dos y de repente decimos, ostras, una población de Homo erectus que sobrevivió allí durante mucho tiempo. Pues todas esas opciones están abiertas. A mí la única opción que me parece muy difícil de tragar es la de que ese cráneo chino pertenezca a la rama más cercana a Homo sapiens. Porque eso nos obligaría prácticamente a sacar la evolución de Homo sapiens de África. Es muy difícil encajar que un cráneo que está en el Pacífico sea el pariente más cercano de Homo sapiens cuando sabemos que Homo sapiens evoluciona en África. Puede darse la casualidad. Puede darse la casualidad de que el pariente más cercano salió de África y pues mira, se fueron yendo y al final llegaron al Pacífico. Pero es como muy raro. Pues eso es lo que ves en muchos de los artículos divulgativos y de prensa, ¿no? Es el titular que yo he visto en muchos medios. Encuentran la especie humana más cercana, emparentada, más cercana con el Homo sapiens. Porque es lo que los chinos afirman en su artículo. Es lo que ellos han vendido, claro. Y es donde a mí me parece que van, que se pasan del límite. Así como el artículo de Martinón y colaboradores. Es un artículo con pocos restos, pero cuyas afirmaciones no son extemporáneas. El artículo de los chinos tiene unos restos un poco mejores, pero las afirmaciones se han pasado a 3 pueblos, en mi opinión. Bueno, mucho mejores, ¿eh? Mucho mejores. No, un poco mejores. Bueno, no tienen manos, no tienen pies, tienen un cráneo. Tienen Tampoco un cráneo, vamos a pero volvernos locos. casi entero, salvo la mandíbula de abajo, tienen todo el cráneo. O sea, es un cráneo no tienen dientes. Cualquier persona no conocedora de lo que son los cráneos humanos ve el cráneo chino y reconoce perfectamente un cráneo humano. Cualquier persona ve los restos de Israel y empieza a decir, a ver, esto, pues sí, quizás no, ya veremos. Pero Francis, ya te digo, yo te enseño un cráneo de Homo naledi y tú me dices, esto es Homo habilis, esto tiene 2,5 millones de años. Y resulta que es Homo naledi de hace 600.000 o algo por el estilo. O sea que cuidado, hay que ser cauto con esas cosas. Sí. Bueno, ¿algo más con esto?
Pasamos de Bueno, tema. eso, destacar que lo del hombre dragón, pues suena muy bonito, ¿no? El hombre dragón. Parece Sí, ¿de dónde viene ese que, nombre? Porque, bueno, los chinos y los dragones no sé, es una cosa el de su longi, ¿no? cultura, ¿no? Homo Sí, longi, pues parece que significa dragón. Yo qué sé, por sí, el tema de long. que China está asociado a los dragones, a la Exacto. mitología china, o cualquier tontería de esas. Sí, es una cuestión así un poco de folclore nacionalista chino. Long en chino significa dragón y hay gente que está proponiendo el nombre de Homo longi, que a mí me parece súper chungo, esto de mezclar el latín con el chino. O sea, llámale Homo long, no le llames Homo longi. ¿De dónde viene la I? Eso no lo entiendo. Pero bueno, da igual. Eso ya son Ah, y detalles. aparte que te encuentras un cráneo y dices, es un longi. Digo, hombre, no sabes nada del Bueno, hombre. pero Dime. ojo porque eso se hace todo el tiempo, ¿no? En realidad los nombres que uno encuentra en las especies suenan latín, pero no son latín, ¿no? Son Ya. adaptaciones estéticas al latín de nombres propios del amigo que lo descubrió, ¿no? Eso se hace todo el tiempo. Sí, es verdad, tienes razón. Sí, Tenemos algunas dificultades, Gastón, con tu conexión. ¿Puede ser? Se te oye como un poco entrecortado. No sé si... Sí, es simétrico, lo cual me preocupa. es mi conexión, parece yo a ustedes también. Vale, bueno, pues vamos a ir para adelante entonces. Bueno, Por- si me dejas que ponga punto final a Es una todo linda esto. demostración. Yo estoy vacunado, es una linda demostración que lo del 5G no funciona. Es mentira. Si no, o al contrario, funciona tan bien que hace interferencias con la wifi de tu casa. Yo Era nada, eso, solo quiero concluir todo esto de los nuevas especies de Homo y tal y cual, diciendo que el puzzle de la evolución humana es complicado, que había varias poblaciones con caracteres, algunos más modernos y otros más arcaicos, y que lo que hay que hacer es encajar estas piezas en un relato razonable de la evolución humana. En mi opinión, el relato de Martinón es un relato posible, no el único, pero posible. El de los chinos, en mi opinión, está muy desviado. Pero aquí es un físico teórico opinando como un tertuliano, así que dadme el valor que me tengáis que dar.